Ok, grabando. Creo que estamos grabando, ¿sí? A ustedes les tienen que haber salido un anuncio de que estamos grabando, ¿sí? Bueno, fíjense, retomemos el tubo digestivo entonces. Ambiente acuoso. ¿Qué pasa cuando consumimos los lípidos? ¿Por qué es importante la unidad 1 entre tantas otras cosas que uno dice la química fría y qué tiene que ver con el cursillo de nutrición? Eh, Tiene que ver con lo siguiente, cuando vos ingerís grasas, productos grasos, eh, nada, la grasa del asado, cuando consumís yema de huevo, los lípidos, chicos, ¿sí? En el tubo digestivo se encuentran en un ambiente totalmente adverso desde el punto de vista químico. Entonces, ¿de qué manera estas gotas de grasa, tal cual como el agua en el aceite, que se constituirían de esa manera, totalmente separadas en dos fases, cómo eso transita a lo largo del tubo digestivo y tiene una alta eficiencia en nuestro tubo digestivo para incorporarlas? Recuerden que la eficiencia para incorporar a los lípidos o para mejorar la absorción es tener una muy buena superficie de contacto. Entonces ahí aparece el concepto de las micelas. Las micelas, que son estas microgotas de lípidos chiquititas que hacen que una emulsión se vea homogénea. Bien, pero para que esto suceda en un ambiente acuoso, hacen falta dos cosas, así parecido a la mayonesa. Yo siempre juego simbólicamente este desafío de pensar en la mayonesa. Cuando vos estás preparando mayonesa casera, lo que necesaria y obligatoriamente tenés que hacer es estar batiendo permanentemente mientras vas agregando los componentes, ¿no? Estás agregando el aceite. No he hecho yo con mucha frecuencia, no, en realidad nunca hice, pero he visto en algunas oportunidades que estás batiendo permanentemente mientras vas agregando el aceite, ¿sí? Y está esta tradición de que por ahí te dicen, no hables, que se va a cortar la mayonesa. Bueno, son cuestiones folclóricas. Pero eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Y estás tratando de que el componente lipídico con el componente acuoso, el lipídico se fraccione en pequeñas gotitas, chiquititas, muy chiquititas. Bueno, primera imagen mental que tenemos, este batir, esta energía. Pero por otra parte va una pregunta que fíjense cómo todo tiene que ver con la química. ¿Cómo es posible que el detergente desengrase la vajilla? Eh, ¿Es mágico? No, obviamente no es mágico. Es pura química. El detergente, ¿qué es lo que hace? Es un agente que actúa como un emulsionante. Entonces, la grasa que está pegada en un plato, suponete que comiste, qué sé yo, chinchulines. No sé si ustedes han vivido la experiencia de cuando se te enfrían los chinchulines en el plato, queda una pátina de grasa blanca, así que insoportable, ¿no? Que la levantás con el tenedor a la pátina de grasa. Inclusive en el paladar también se siente cuando está frío la víscera que estás comiendo, se siente el paladar grasoso cuando se enfría. Bueno, ¿qué es lo que hace el detergente? ¿Cómo es que el detergente, cuando vos le echás al plato, a la vajilla, saca la grasa, la desengrasa? Y bueno, porque el detergente actúa como un agente emulsificante, hace que estas gotas se vuelvan pequeñitas, tan pequeñitas, que pueden ser arrastradas por el agua. Ya vamos a hablar de los jabones, que es otra cosa cuando hablemos en el capítulo de lípido para la segunda parte del cursillo. Y quiero que, bueno, ya vamos a terminar de hablar de este cronograma. Bueno, entonces, ¿qué resumen? ¿Qué sucede en el tubo digestivo con los lípidos? Bueno, en el tubo digestivo con los lípidos se constituye una emulsión. En el intestino delgado y por todo el intestino delgado, es decir, pasando el estómago, se conforma una emulsión. ¿Y qué actores participan de esto? Un agente emulsificante que no es nada más ni nada menos que los jugos biliares. Los jugos que se secretan desde la vesícula biliar del hígado, el hígado los fabrica, los deposita en la vesícula biliar y cuando en el intestino algunas células, ya lo vamos a ver hacia el final del cursillo, algunas células detectan grasa, la vesícula larga un chorro de jugos biliares
Y estos jugos biliares tienen la capacidad de actuar como detergentes e emulsificantes. ¿Qué otra cosa se agrega? Esto que yo les decía a la mañana es el batir, ¿no? Entonces, como nuestro intestino, la musculatura hace que se vaya moviendo todo el contenido del tubo digestivo, desde que el reflejo de la deglución y corre la onda peristáltica, ¿sí? Va corriendo una onda a lo largo de todo el tubo digestivo, que también tiene que ver con la defecación, con el reflejo de la defecación, porque llega hasta el ano, esta onda peristáltica. Bueno, precisamente lo que hace esta onda de contracción muscular, así en anillos, es ir batiendo y haciendo que los lípidos se mezclen con los jugos biliares, se conforme una emulsión. Esta emulsión genera micelas, partículas muy chiquititas, que a mayor cantidad de micelas, menor tamaño, mayor superficie de contacto. Tocan mejor las paredes del tubo digestivo, del intestino, contactan mejor las células del intestino, las microvellosidades de las células, y ahí las enzimas desencadenan un eficiente proceso de absorción e internalización. O sea que, resumen, la química pura, fría, y por ahí uno dice, ¿para qué estudio? ¿Por qué tengo que estudiar esto de la clasificación de la materia y todo esto? Chicos, creo que les he dado un ejemplo formal de hablar de clasificación de materia eh, y, y los procesos biológicos, ¿sí? Emulsiones, micelas, qué pasa con los agentes emulsificantes, qué rol cumplen. Así que por favor, siempre traten de darle ese perfil. Bueno, para no hacer más larga esta clase, vamos a ir avanzando. Todo esto que les he comentado trata de cerrar un poquitito lo de la semana pasada completa, ¿cierto? Con algunas dificultades. Espero que sirva para aclarar y para darle contexto a los contenidos de química. Bueno, miramos un poquitito juntos el cronograma y van a ver que tenemos planificado clases que tienen que ver prácticamente con cada una de las unidades del programa, ¿sí? Vamos a ir avanzando de esta manera. El 22 es feriado, así que no nos encontramos, ¿sí? Nos vamos a encontrar de manera presencial el viernes siguiente. Luego, cerca del 6 del 12, la directora de la carrera propuso que nos encontráramos de manera presencial. Traten de buscar la mejor logística. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de las presenciales para tratar de buscar el mejor modo tecnológico para grabar la clase, o de última, compartir con aquellos que no puedan ir a la presencial algún tipo de video o algo. Y después ahí pasaríamos a la otra parte del año, a febrero, donde comenzaríamos el 4 de febrero con química, y ya ahí van a ir viendo que van temas de macromoléculas muy fuertes, ¿sí? Primer parcial. Entre el primer parcial y el examen final tenemos 2 clases más. El primer parcial llegaría hasta el tema anterior inmediato, con una clase de consulta previa, presencial. Estaríamos todos ahí en algún lugar de la universidad para responder dudas y preguntas. Y nada, y después acá está el desafío de ustedes, ¿ok? El 11 de marzo, el examen final de ingreso, ¿sí? Entonces, este es el plan que a nosotros nos va a organizar. Hoy trabajamos átomos, elementos y tabla periódica. Yo voy a lanzar con el tema átomos y elementos, y voy a dejar como última imagen tabla periódica, y la profe seguramente va a retomar la tabla periódica y le va a entrar a dar un perfil muy fuerte nutricional de los micronutrientes, oligoelementos, que después tiene que ver con la clase que yo voy a seguir, que son elementos principales de la vida. Ven que por ahí tengo un comentario: elementos de la vida, el enfoque en la nutrición, y así vamos a ir avanzando, ¿ok? Entonces, ese es nuestro plan como docentes. Los viernes tenemos dividido con los lunes estoy yo, siempre disponible, y los viernes la profesora. Recuerden, seguramente ella les habrá comentado que trabaja en una empresa muy importante internacional,
Así que ella no dispone siempre de los lunes para poder trabajar. Hemos podido acordar ella con los directivos porque forma parte del equipo de directivos de la empresa en la que trabaja ella y en los viernes puede disponer de estar con nosotros. Así que los viernes vamos a estar con la profe y los lunes voy a estar con ustedes, ¿ok? Salvo alguna necesidad, algo que pase en un imprevisto, de algún modo cambiamos el cronograma. Bueno, pasamos. Esperen que admito a una compañera, Carolina. Bueno, pasamos. Perdón, chicos, ¿se sienten cómodos hasta ahora con este resumen? ¿Les pareció bien? Después lo subo al cronograma. Generalmente, ¿sabes qué pasa, Josefina, con los cronogramas? Es que por ahí los cambiamos y no queremos que queden atrapados así con esa matriz que, viste, no te permite ni pensar porque empezás a estresarte y decís, ¿y el tema que viene y qué viene? Si quieren, podemos ir todos los días avisándole, todas las clases avisando qué tema sigue y el cronograma lo van llevando de una forma más dinámica. Pero hola, Caro, profe Caro, ¿cómo estás? Me alegra verte por ahí, bienvenida. Hola chicos, hola Raúl, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, les bien, va a bien. todos? Gracias a Dios, bien. Entonces, Bueno, lo que les decía, chicos, si ustedes quieren, no tengo ningún problema en subir el cronograma, pero no se queden atrapados con esa grilla. A mí me resulta mucho más cómodo y más fácil que tanto la profesora Carolina o Meli o yo les estemos avisando qué temas siguen en la semana siguiente por si hubo algún cambio, por si cambia la presencialidad, por si lo presencial se vuelve virtual, como todo esto es tan vulnerable a un montón de cosas, eh, como ustedes quieran, no hay ningún problema, chicos. Eso no me molesta, pero si le subimos el cronograma de temas propuestos, Carolina le estaba mostrando a los chicos el cronograma propuesto, nuestro plan de clase. eh, lo que les estoy comentando en este momento es que me preocupa que queden atrapados con esa grilla de temas y piensen que es solamente eso y nada más. No, no, hay que abrir más el juego, ¿no? Eh, y por ahí las clases pueden cambiar, como les decía. Pero bueno, nada, después lo charlan con vos, Carolina, ¿te parece? Que vos que te quedas con ellos eh, en un diálogo más sí, abierto, ¿ah? estoy viendo igual en el chat que todos están de acuerdo. ¿Con qué? No, dicen que sí porque les gustó el resumen, me parece, creo. Puede ser. No, lo que pasa es que le pregunté a los chicos, a todos los chicos si les pareció bien el resumen. Bueno, porque eh, hemos revisado un poquito de manera integrada los temas de la unidad número 1, que la semana pasada tecnológicamente fue tan difícil, ¿no? Para todos, tanto para la profe Meli como para mí, que fue clase de presentación de autoridades, porque estaba lleno de gente. Después de que te fuiste vos, llegaron los chicos de nutrición para el NutriFest. Bueno, qué sé yo, Para pasaron muchas invitarlos cosas. al NutriFest. Pasaron muchas cosas, Sí. pero nada, bien, buena onda. Bueno, chicos, avanzamos. Vamos a la clase formal de hoy. La clase formal de hoy, voy a pasar a compartirles una pantalla. Eh, si tienen, pueden ir lanzando alguna inquietud o duda que tengan, la pueden pasar por el chat. Carolina me ayuda a leer el chat y me va interrumpiendo y Profe, avisando. una pregunta. Sí, te escucho muy despacio, pero decime. Sí, discúlpeme que vuelva otra vez para atrás, pero ¿podría volver a resumir? Porque después entraron otros chicos más. El tema que usted dijo que podría ser pregunta de final, el de que la mayonesa no pierde las propiedades. Ah, no, los componentes. Los componentes de una emulsión, los Sí. lípidos y la parte acuosa, siguen manteniendo la propiedad de que los lípidos son insolubles en el agua y que el agua es el solvente polar por excelencia. Polar porque tiene cargas eléctricas. Ya lo vamos a trabajar de una manera particular al agua como solvente único. Polar, principal en biología. El hecho de que vos lo veas homogéneo, que vos veas un vaso de leche entera homogénea, eh, a primera vista vos te parece que es todo homogéneo. No, si vos entras microscópicamente, vas a ver que las gotitas de grasa están separadas del componente acuoso, nada más que son tan chiquititas que forman a primera vista, a simple vista, un todo. Los lípidos siguen manteniendo sus propiedades y el agua sigue siendo un solvente polar. A eso me refería con que no se le modifican las propiedades físico-químicas de los elementos
en las emulsiones, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Muy bien, muchas avanzamos con la gracias. clase, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, átomos. A ver, no sé si están viendo, creo que están viendo la presentación. Átomos. Si se pone muy pesada el video, me avisan, la clase y la conexión, me refiero, ¿no? Me avisan y apago la cámara. Me parece que, bueno, no sé, ustedes me avisan si va muy lento. Eh, obviamente han leído, han tenido la oportunidad de leer o van a encontrarse con la oportunidad de leer esto que siempre en la primera clase a nosotros nos da la oportunidad como docentes de estar generando este desafío. ¿Qué es materia? ¿Qué es sustancia? Y jugamos con estas palabras que la profesora dice que nosotros como químicos somos, nada, como especialistas en un idioma diferente, ¿no? Y la profe Carolina tiene razón en ese sentido. Tiene muchísima razón. Nosotros lo hablamos desde la mirada de, ¿cómo decirlo? De química y por ahí cometemos el error de pensar en que todos los demás se entienden. Pero eh, vayan tomando las definiciones puras, ¿sí? Entonces, cuando uno va haciendo un reduccionismo, va imaginariamente cada vez tratando de llegar a la unidad fundamental que compone la materia, que compone a las sustancias, a los compuestos químicos, uno se encuentra con la definición de un elemento. Y te dice, pero ¿y el elemento qué es? Y el elemento es una partícula, te dicen. Y es la partícula que constituye todo, y esta partícula que constituye el todo es una partícula que es fundamental y que es la más pequeña. Pero bueno, un poquito con esta imagen que tengo acá, quiero generar así como un shock en el pensamiento. Si bien el átomo, que es lo que se define como el elemento o la partícula más pequeña de la materia, el átomo cuando se comienza a estudiar a lo largo de muchísimos años, de más de un siglo, hasta que se logra por modelos matemáticos alcanzar la definición de qué es un átomo, ¿sí? Se, se lo describe tal cual como está en esa imagen. Entonces, este todo mirado completo, es lo que se define como el átomo. Pero muy bien, el átomo como una partícula elemental, como la partícula fundamental, la más pequeña, ¿sí? El elemento, el átomo, que constituye toda la materia. Bien, bárbaro, hasta ahí, en aquel momento de la historia, todos conformes, todos de acuerdo que existía una partícula tremendamente pequeña que se denominaba átomo, pero este átomo presentaba propiedades y características a medida que iba avanzando la química y descubriendo muchos más elementos así particulados o fundamentales, y empiezan a pensar que el átomo era un poco más que solamente una partícula. Entonces se pudo ir evidenciando que el átomo está formado por partículas menores, que se llaman partículas atómicas, ¿sí? Estas partículas que conforman el átomo, perdonen que estoy admitiendo a compañeros por el celular, estoy como con tres pantallas. Entonces, esta partícula, que es el átomo, está formado, y esto se ha podido evidenciar, se ve en un microscopio electrónico, hay átomos como el de hierro, que sí se pueden ver en el microscopio electrónico y evidentemente certifican lo que las teorías muestran, ¿no? El átomo, si bien es una partícula fundamental, está conformada por partículas subatómicas, más pequeñitas. Y estas son el electrón, el protón y el neutrón. Estos tres elementos estas tres partículas conforman un átomo. Entre ellos hay una relación de masa, ya se los voy a mostrar en la otra diapositiva, pero quiero que ustedes reflexionen lo siguiente. Si bien definimos que el átomo es una unidad, como una partícula, él está formado por
estos componentes que yo acabo de mencionar, que tienen una dinámica, que tienen una cinética, que se mueven, que le otorgan las propiedades y las características al átomo. De forma tal que se puede ir evidenciando a medida que se avanza con la investigación, que se encontraban y se podían caracterizar dos zonas importantes en la estructura de un átomo, una que era el núcleo y otra que eran los orbitales alrededor o la zona alrededor del núcleo en donde se movían estas partículas que se llamaban los electrones. Comienzan a hacer cada vez los científicos un zoom más profundo, simbólicamente hablando, y empiezan a evidenciar que el núcleo estaba formado por dos partículas, los protones y los neutrones. Y estos siempre estaban en contacto. Por lo tanto, el núcleo se podía definir como algo totalmente constituido formal y alrededor del núcleo circulaban los electrones. Entonces, si ustedes hoy tienen una reflexión crítica de esto, resulta que lo que parecía una partícula formal, que uno imagina así a primera imagen mental, uno dice, ah, bueno, es una cosita chiquitita, redondita, dura, compacta. No, sin embargo, el átomo no es así. El átomo tiene espacio, tiene zonas, hay una distancia entre los electrones que giran alrededor del núcleo, está constituido por partículas subatómicas. Entonces, este concepto se sigue manteniendo como una definición formal, el átomo como la mínima expresión, pero quiero recordarles que el átomo sí se puede dividir en estas partículas subatómicas y esa división tiene que ver con, por ejemplo, los eventos que provocan una bomba nuclear, una bomba atómica, ¿sí? Es esta capacidad de poder romper el átomo y separar los distintos elementos por distintos fenómenos físicos. Que no, hoy no nos ocupa el tema, pero sí tiene que ver estructura del átomo con la nutrición y de una manera muy, muy crítica. Entonces, entendiendo qué es el átomo como una definición y que está formado por partículas, yo les comparto esta slide, esta imagen, para que ustedes puedan tener una idea más acabada de la relación de tamaño que tienen las cosas, ¿no? Es decir, el diámetro que tiene el núcleo respecto del átomo total. Esta es la zona por donde andan los electrones. Y ustedes acá van a ir viendo en esta imagen, no se estresen de que yo la haya sacado de algún lugar exótico, ¿sí? Esta imagen está tomada del libro de Wolf. Siempre que trato de hacer PowerPoint, trato de sacarlo de los libros que ustedes van a tener en la mano. Así que esta imagen es una del libro, una de las páginas del libro de Wolf. Entonces, acá ustedes van a ver de qué manera piensen en este número, ¿sí? Recuerden notación científica, ¿se acuerda? 1 por 10 a la menos 24, a la menos 28. Imaginen ustedes lo extremadamente pequeñas que son cada una de estas partículas subatómicas. Son terroríficamente insignificantes de pequeñas, pero son verdaderas, legítimas, existen y son evidenciables, ¿sí? Son tan evidenciables como, por ejemplo, decirles que el tubo de rayos catódicos, que es la pantalla del televisor, no es nada más ni nada menos que el choque de electrones sobre ese vidrio que vos ves que se llama la pantalla, sobre compuestos de color, y ese choque de electrones, estas partículas que se rompen los átomos, impactan sobre el vidrio y provocan un destello, y ese destello constituye la imagen, ¿ok? Esta cámara que estamos viendo ahora, esta imagen que estamos viendo del monitor no es ninguna otra cosa que esa, ¿sí? Entonces, esto es real. Lo que pasa es que, bueno, imagínense ustedes hace cuántos años se definió la teoría del átomo, lo que representó para los investigadores, a mí me parece siempre mágico y lo digo siempre. ¿Qué es lo que hace el intelecto humano, ¿no? Qué tremendo desafío a partir de las matemáticas y de las inferencias de ciencias totalmente abstractas. Hoy en la actualidad se puede demostrar
que es real, legítimo y tangible lo que ellos matemáticamente, los científicos, mostraron, ¿no? Florencia, me preguntabas si vamos a ver la historia sobre el átomo. Yo en este sentido, hoy en la clase no voy a quedar atrapado entre los distintos modelos de la teoría atómica, porque se perdería el objetivo que tengo de la clase, ¿sí? Hacia dónde yo quiero ir. Pero bueno, forma parte de la lectura, eso fíjate en el listado de temas del programa, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya vamos a ir siguiendo con la definición de, no sé por qué se me pasa la diapositiva, bueno, ya vamos a ir siguiendo con la definición de cada una de estas partículas, ¿ok, chicos? Bueno, sigo, miren. Acá hay otra cosa interesante que siempre tienen que identificar. Y cuando digo esto, voy también a usar como una pregunta para desafiar el conocimiento a la razón. Creo que todos sabemos que las cargas opuestas se atraen y que las cargas iguales se repelen, ¿no? Y eso yo no quise dejarlo pasar. Cuando dos partículas de la misma carga, ya sean positivas o negativas, se encuentran cerca, existe naturalmente un proceso de repulsión. Pero cuando las partículas son de cargas diferentes, la evidencia dice que estas partículas se atraen. Bueno, analizando la estructura del átomo se puede caracterizar y se identifica que el protón es una partícula formalmente positiva, que el electrón que está girando alrededor del núcleo es una partícula formalmente negativa. Entonces, si en un átomo neutro, ¿y por qué digo neutro? Neutro es carga neta total cero, es decir, hay tantas cargas positivas como cargas negativas, ¿sí? Eso es un átomo neutro. Cuando un átomo deja de ser neutro, se denomina ion. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, cuando un átomo neutro, su núcleo, recuerden siempre, la estructura del núcleo es, vuelvo atrás en la diapositiva, esta parte del núcleo, en donde están los protones, que los protones son partículas nucleares, partículas atómicas positivas, un protón, uno positivo, y un electrón, uno negativo, vuelvo acá atrás, recuerden, los electrones giran alrededor del núcleo, entonces, los electrones son negativos, el núcleo es positivo, y siempre en un átomo neutro hay tantas cargas negativas, es decir, electrones, como protones en el núcleo. La pregunta, y acá es donde va esta pregunta como desafío, movilizador, es ¿por qué razón el electrón, miren ustedes acá en este slide, el tamaño que tiene un electrón. El electrón mide 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Eso es lo que pesa de tremendamente chiquitito que es. Fíjense cuánto pesa un protón, aquella partícula positiva que lo está atrayendo, ¿sí? Es mucho más grande, muchísimo más grande. El neutrón, recuerden que son partículas que aportan mayor masa al núcleo, pero no tienen carga, por eso se llaman neutrones, ¿eh? Tienen cero carga eléctrica los neutrones. Entonces, miren ustedes, tan pequeño es el electrón, tan pequeño comparado con un protón, y encima son de carga eléctrica opuesta, es decir, que estaríamos acá, positivo y negativo. La pregunta es, ¿por qué los electrones no están pegados al núcleo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es posible que las cargas eléctricas del electrón frente a la carga positiva del protón, inclusive miren el tamaño, es casi 24 veces más pequeño que el protón? ¿Cómo es posible que el electrón no caiga al núcleo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa que el electrón está en este dibujito, que no es simbólico? Ya vamos a ver de qué se trata de representar en este dibujito.
¿Por qué el electrón está girando alrededor del núcleo sin que el electrón necesariamente caiga al núcleo y quede todo pegado como una masa, ¿no? De positivos y negativos? Inclusive, por ahí alguien preguntaba en el chat de la historia de la teoría atómica, y un modelo era que la propuesta era que el átomo era como un pan de Navidad, ¿no? En donde el pan era el núcleo y las pasas de uva eran los electrones que estaban ahí metidos. ¿Por qué? Y porque el pan era el positivo y los electrones negativos. Entonces ellos decían, perfecto, la física dice que las cargas opuestas se atraen, así que los electrones están pegados como pasas de uvas en un pan de Navidad. Pero no es así, ¿ok? Esa fue una de las propuestas en la historia de la teoría del átomo, de los modelos atómicos. ¿Por qué razón? ¿Qué les parece a ustedes? Nadie se anima a decir, ni siquiera un no sé, por el chat, sin tener vergüenza, ¿eh? ¿Por qué el electrón no cae al núcleo, chicos? ¿Por qué el electrón no se queda pegado al núcleo? No son repelidos, ¿eh? Ojo, cargas eléctricas diferentes se atraen, ¿eh? No, no, no. Fíjense, chicos, que miren lo que dice acá. Esto es simple. Igual carga, se repelen. Cargas opuestas se atraen. Una ley de la física, y esto es ley y por lo tanto no cambia. No, fíjate que hay átomos que no tienen neutrones, y los neutrones, digamos que serían como, no sé, como goma espuma que tiene el núcleo, tienen cero carga, cero carga eléctrica. Y siempre recuerden que un átomo es neutro porque tiene tantos electrones como protones. Bueno, Andrés, me gustó lo que dijiste. Y pasa fundamentalmente por ahí. A ver, chicos, Andrés comenta en el chat que la velocidad con la cual los electrones están dando vueltas es lo que no permite que el electrón caiga al núcleo. Claro, tiene que ver con esto, y estoy de acuerdo con eso. Los electrones se mueven alrededor del núcleo y lo hacen a una velocidad suficiente y necesaria para vencer la fuerza de atracción. Y esa es la razón por la cual no caen al núcleo. Entonces, si hablamos un poquito de velocidad y de física del secundario, el vector de velocidad que hace que el electrón se mueva tiene dos componentes. ¿Se acuerdan que los vectores se representaban como un eje cartesiano, ¿no? Te hacían dibujar la flechita y el eje de la Y tenía que ver con el eje de la X, y ambos dos definían el vector velocidad, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la fuerza de atracción y la aceleración. Entonces, el electrón, como está girando alrededor del núcleo, tiene una fuerza que lo está tratando de llevar hacia él, pero la velocidad hace que trate de escaparse de ese lugar. Entonces, la velocidad que por la aceleración trata de hacer lo que se escape el electrón versus la energía con la que el núcleo la atraen son iguales, y por lo tanto el electrón en esa zona de confort, él se mueve y nunca ni se escapa ni cae al núcleo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Da vuelta con determinada y suficiente velocidad, de forma tal de que no se escapa del núcleo y no cae al núcleo. El momento angular tiene que ver con esto que yo les estoy comentando, que te estoy comentando de el vector de velocidad. Y el momento angular tiene que ver con la aceleración, esta tendencia que tiene el electrón de escaparse. Es como que cuando vas en el ómnibus parado, agarrado del pasamano, y el ómnibus dobla. Tu cuerpo se inclina. ¿Por qué? Porque llevas una aceleración, llevas una tendencia a seguir con un movimiento rectilíneo, a seguir en el mismo sentido en donde el ómnibus iba avanzando, ¿no? Me encanta cómo van tomando las cosas del secundario, los conocimientos previos, y los van usando. Bárbaro, estoy totalmente de acuerdo, ¿ok? Entonces, fíjense que la física y la química, todo tiene que ver para poder justificarlo. Ejemplo simple, por ahí la profesora Carolina me permite usar este ejemplo, ¿no? La Tierra y la Luna. La Tierra como el núcleo y la Luna, que es nuestro satélite, como un electrón, ¿sí? Es imaginariamente, con un gran esfuerzo mental,
es la representación de un átomo. La fuerza de la gravedad, que es la de la Tierra, está atrayendo a la Luna. Pero la Luna gira a la velocidad suficiente y necesaria para tratar de escaparse de ese lugar. Y como esas atracciones y esa tendencia a escaparse son iguales, la Luna nunca cae a la Tierra, ¿sí? Si la frenáramos a la Luna, caería a la Tierra sí o sí por la atracción de la gravedad. Entonces, digamos, simbólicamente es el mismo fenómeno que sucede en el átomo. Por eso los aceleradores de protones, por eso las bombas atómicas, todo esto hace que se desprendan electrones, se rompan, que exploten las bombas. Pero no pensemos siempre de manera destructiva. Ojo, un acelerómetro que ustedes han estado enfrente de él un montón de veces, han escuchado el ruido y les han entregado un resultado en una placa oscura y blanca, ¿sí? Cuando te sacan una placa radiográfica. ¿Qué es lo que hace el aparato de rayos X? Y lo que hace es provocar un fenómeno de aceleración. Mueve los átomos que están en el acelerómetro para que los electrones cambien de lugar y cuando vuelven a su condición normal, liberan el exceso de energía como rayo X. Y eso es la placa radiográfica, ¿sí? Así te sacan la placa radiográfica. También es el mismo fundamento, de una manera muy simple, del tomógrafo o la resonancia magnética nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo la teoría de un átomo fundamenta un acto médico, fundamenta un acto de diagnóstico. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con la nutrición? Cuando pensamos en el átomo y entendemos que hay cinética, que hay movimiento en cada partícula del átomo, estamos hablando, si hablamos de cinética, hablamos de velocidad, estamos hablando de energía. Y esto es lo que define la energía potencial de la materia, ¿sí? La materia por ella misma, unidad número 1, posee energía potencial, que es la energía que posee en su estado natural de reposo. Entonces, todas estas definiciones de energía, todo esto que yo voy agregando como un fundamento teórico, formal de la química, tiene que ver con la energía de los alimentos en la nutrición. Y nuestro cuerpo gestiona los átomos, gestiona los electrones, los moviliza entre una molécula y otra, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para que al final del camino nuestro cuerpo cuente con energía que se llama ATP, que nos permite tener trabajo muscular y nos permite estar vivos, ¿sí? Bueno, dije muchas cosas y ahora le pongamos nombre, ¿no? Porque hablé de protones, hablé de neutrones, hablé de electrones. Sí, la fuerza centrífuga, Josefina, es la que va es la que te lleva hacia afuera, es esa que te trata de sacar, ¿sí? Entonces, hablemos de caracterizaciones. Fíjense que en esta diapositiva, acá abajo, chiquitito, ya se los voy a mostrar más grande, se trata de tomar como convención, como una norma, de qué forma yo voy a representar simbólicamente los elementos de la química, ¿sí? X va a ser el nombre del elemento, pero ¿qué son estas otras dos letras? Son las siguientes definiciones. Una es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo, ¿sí? Recuerden que el núcleo está constituido por protones. Un átomo neutro tiene tantos protones como electrones. Por lo tanto, el número atómico, ya se los voy a mostrar en una fórmula, el número atómico es la cantidad de protones y la cantidad de electrones que tiene un átomo. ¿Qué es el número másico? Es el número de partículas que están en el núcleo. Es decir, cuántos protones y neutrones. ¿De acuerdo? ¿Cuántos protones y neutrones están constituyendo el núcleo? Ese es el número másico. Fíjense que hasta ahora estoy hablando de números sin ponerle una dimensión, ni una dimensión en kilos, en gramos, no le estoy poniendo dimensiones, ¿sí? Son simplemente definiciones. ¿Y qué es lo que se considera un isótopo? Los isótopos son átomos del mismo elemento que entre ellos se diferencian porque tienen número másico distinto. Ya se los voy a mostrar en un slide. Salgamos la definición un poquito y pasemos a estas fórmulas que he tratado de colocarles para que ustedes
les sirva como una ayuda de memoria, ¿sí? El número atómico. Uy, no, para ingresar. Gracias por avisarme. No me interrumpes, Emilce, muchas gracias. Ahí le di lo que hay a los compañeros. No los había visto porque el celular que tengo para mirar eso se había dormido, ¿sí? Bueno, ahora sí, espero que estén en clase los chicos. Bien, gracias por avisarme. Entonces, recuerden, el número atómico, fíjense que por definición es el número de protones que tiene un átomo, ¿eh? De un elemento, estamos hablando de un solo átomo. Es el número de protones que es también igual al número de electrones, porque estamos hablando por definición de un átomo neutro, naturalmente neutro. Un átomo en la naturaleza siempre es neutro. El átomo en la naturaleza es neutro, ¿ok? Cuando esta relación se rompe, se convierte en un ion. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, el número atómico se lo define como el número de protones, pero recuerden que el átomo neutro, protones, es igual a electrones. Por lo tanto, también podemos decir que es igual al número de los electrones. El número másico es la sumatoria de la cantidad de protones y neutrones que posee el núcleo. ¿Ok? Entonces, estos serían, escritos como en ecuaciones matemáticas, las representaciones de esta definición. Acá les he traído para mostrar y esto me va a dar lugar a mí a abrir otro tema interesante y vamos a empezar a ponerle una unidad de medida a estas partículas. Fíjense, un isótopo. Un isótopo hace referencia, como dije recién, al mismo elemento que tiene la particularidad de que las cantidades de partículas que tiene en el núcleo son diferentes. ¿Pero qué cambian? Cambian la cantidad de neutrones. Uno de los tantos ejemplos se ve en el átomo de hidrógeno, en donde tiene 3 isótopos. Uno que se llama protio, uno que se llama deuterio y el otro que se llama tritio. Fíjense, el protio tiene número, a ver, revisemos esto que está acá, ¿sí? El A y el Z, ¿sí? Mira. Tiene un protón, por lo tanto tiene un electrón. Y el número atómico es la cantidad de protones que tiene, ¿sí? Entonces, el elemento hidrógeno, que está en la posición número 1 en la tabla periódica, ya lo vamos a ver más adelante eso. Número 1, número atómico 1, un solo protón. Fíjese, sigue teniendo un solo protón. Pero ¿qué es lo que pasa con su núcleo? El isótopo deuterio sigue teniendo un protón, pero en realidad en total tiene 2 partículas. ¿Por qué? Porque tiene un neutrón, se le agrega un neutrón en su estructura. Entonces, fíjense que por esa razón acá dice, el número másico dice 2, pero sigue siendo el elemento que tiene un solo protón por definición en su núcleo. Mire, en todos los casos es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el número atómico 1. Un protón. Y si tiene un protón, ¿cuántos electrones tiene? Un electrón. ¿De acuerdo? Si tiene un protón, tiene un electrón. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de partículas que tienen en el núcleo. Vuelvo a insistir. Y ese cambio se debe a la presencia de los neutrones. Miren, el tritio tiene en el núcleo 3 partículas. Un protón, que es el que le da la identidad, más 2 neutrones. Tiene 3 partículas. Por eso se llama, le pusieron el nombre de tritio. Ahora miro el chat, así no me distraigo. Un segundo. Traje otro ejemplo, el carbono. El carbono, que es el elemento atómico más abundante en la naturaleza y que nos va a ocupar una parte de la ciencia química, que es la química orgánica. Ya vamos a llegar a ese punto. El carbono, fíjense, número atómico 6. Tiene 6 protones su núcleo. Pero fíjense qué interesante. Tiene neutrones. Bueno, uno de ellos hace que el átomo de carbono posea 12 partículas en el núcleo. Su isótopo posee 13 partículas. Y tiene otro isótopo más, que es el átomo de carbono 14, que es radioactivo y se desintegra.
Por eso no lo encuentran generalmente así muy explícito en los libros. El isótopo radioactivo del átomo de carbono 14, por el proceso de la radiación se va desintegrando y se va convirtiendo en los isótopos anteriores, ¿sí? Bueno, eso tiene un tiempo de cadencia y es lo que te permite conocer el reloj histórico de los fósiles, ¿ok? Pero bueno, el átomo de carbono también tiene isótopos. Y como comenta el compañero, hay muchísimos más elementos en la tabla periódica que tienen muchísimos isótopos. Y el concepto que quiero cerrar con esto es, recuerden, que el número másico es la cantidad de protones y neutrones. ¿Qué define el isótopo? El mismo elemento, el mismo Z, nada más que diferente cantidad de neutrones, ¿sí? Z le da la identidad. El número atómico es el que le da la identidad al elemento. Es el número que va a estar en la tabla periódica ordenándolos de manera creciente. Siempre recuerden que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones que el átomo neutro posee. Átomo neutro. Entonces, en algunas tablas periódicas lo van a ver representado de esta manera, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo otras tablas. Pero bueno, me interesa un poquito, poco a poco, ir llegando a esto, ¿no? A este número que es la masa. Vieron que cuando ustedes hacen problemas en el secundario, problemas que les hacían hacer en química, les hacían calcular cuántos gramos de cloro, cuántos gramos de carbono. Pero ¿en qué momento empezamos a hablar de unidades de medida de peso? ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, aparece acá un concepto que es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es un gran esfuerzo que hacen los científicos para darle un contexto tangible que se pueda referenciar a los elementos. Los isótopos, Santiago, para responder el chat, son el mismo elemento que varía, en el cual varían la cantidad de neutrones que tienen en el núcleo. ¿Está bien? Les varía el Z, el A, el número, perdón que me tilde. Varía el número másico. El número másico es diferente, pero el Z siempre es el mismo en los isótopos. ¿Ok? Bueno, fíjense lo que puse acá textual. Por ser los átomos demasiado pequeños, es imposible pesarlo en la vida real. Se los acabo de mostrar. 10 a la menos 28. ¿Ok? Como un número tremendamente chiquitito de los elementos. Entonces, la masa atómica se la va a definir a partir de una unidad que se la conoce como la unidad de masa atómica, que es una referencia comparativa. ¿Qué es la UMA? Es la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Por qué se toma el átomo de carbono para definir esta unidad? Porque el átomo de carbono se considera que en la naturaleza es el elemento más abundante en toda la naturaleza. Entonces, por ser el más abundante y uno de los más estables, el isótopo 12, ¿sí?, del átomo de carbono, se dice que si yo agarro el átomo de carbono 12 y lo divido en 12 pedacitos, la pregunta es, este pedacito que es la unidad, ¿cuántas veces caben los otros átomos? Eso es la unidad de masa atómica. Es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Entonces, de esta manera, este fragmento, este pedacito me permite ir entendiendo cuán grande o cuán pequeños son el resto de los átomos y puedo compararlos gracias a la existencia de esta unidad. Entonces, a partir de ahí, a esta unidad yo le puedo agregar teóricamente un valor que se llama gramos. Entonces ahí es cuando aparece el peso de un átomo. Entonces fíjense qué interesante esto que está acá. 10.811. ¿Por qué un elemento, un átomo, tiene una masa con fracciones?
¿Y saben por qué? Ustedes en la tabla periódica es muy poco probable que encuentren como valor de la masa atómica un número entero absoluto. ¿Por qué razón? Porque este número es la sumatoria, esto, ¿ven? El promedio de el 1 más el 2 más el 3. Entonces, como hay 3 isótopos, sería el promedio de esta masa atómica. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual, si ustedes miran la tabla periódica, el hidrógeno no tiene como masa atómica 1. ¿Por qué no? Tiene 1,000 no sé cuánto. Es un promedio de todos los isótopos que existen de él. ¿Sí? Entonces, todos los elementos, en el carbono tampoco es 12 la masa atómica. Es 12, y decimales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el promedio. ¿Ok? Está claro esto, ¿no? Es el promedio de todo lo que pesan todos los isótopos. ¿Sí? Miren, acá está. La masa atómica del hidrógeno, si bien el elemento es el número 1, es 1,008. Este número resulta del promedio de toda la masa atómica de sus isótopos. Esto expresado en UMAS. ¿Por qué en UMAS? Porque no tiene unidad de peso. Pero yo puedo a partir de ahora empezar a decir que pesa 1,008 gramos. Puedo decirlo ahora, teóricamente. Y a partir de ahí es que aparece la definición de peso atómico, peso molecular y el peso de los compuestos. Gracias a esta capacidad de poderlos comparar con una unidad, que es la UMA. Ahora bien, vamos un poquito a esto que yo les dije de lo que yo les dije a ustedes de que la máquina de rayos X desordena los electrones y que cuando vuelven a su lugar produce el rayo X y te sacan la placa radiográfica. ¿Cómo? ¿Cómo a medida que los átomos, porque fíjense, yo he estado hablando todo el Sí, momento profe. de un átomo como el hidrógeno, un protón, un electrón. Es muy simple, la Tierra y la Luna, ¿sí? Uno y uno. Pero ¿qué pasa con aquellos átomos que van siendo cada vez más grandes, cada vez tienen más protones y cada vez tienen más electrones? ¿Cómo hace el átomo para estar organizado? Bueno, acá aparece un concepto que tenemos que incluirlo y que se llama la órbita. Y por favor, recuerden lo que yo les voy a decir, lo van a leer en los libros. La órbita, que es el camino por donde andan los electrones, la órbita no es nada tangible que vos puedas tocar simbólicamente hablando, ¿no? Vos podés imaginariamente tocar un electrón y tenerlo. Podés tocar un protón, podés tocar un neutrón. Una órbita, el orbital atómico, escuchen esto, es una zona matemáticamente probable en donde podés en un instante encontrar un electrón. Es decir, que la órbita no es nada más ni nada menos que una probabilidad matemática. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona por donde circula un electrón se llama órbita. ¿Por qué? Porque matemáticamente es probable que en algún instante vos, si te parás en ese lugar y sacas una foto, hay un electrón. Entonces, toda esta zona por donde se mueve el electrón, se lo conoce como se lo define como una órbita y formalmente es una probabilidad matemática. Pero ahora voy a ir hacia donde va el comentario de Guadalupe, ¿no? ¿Cómo se organizan tantos electrones cuando los átomos son cada vez más grandes? Y bueno, empiezan a aparecer distintos principios. Uno de ellos es el principio de exclusión de Pauling, que entiende que los electrones circulan alrededor del átomo en órbitas que son caminos probables, ¿sí? Y lo hacen de forma tal
que en ningún momento entre ellos chocan. Pero para que no choquen, para que no haya caos, no haya desorden, se define y se puede evidenciar que por cada órbita, por cada camino donde da vuelta, nunca pueden existir más de 2 electrones. ¿Está bien? Es decir, si yo tomo, si tienen una tabla periódica por ahí, vean el helio, que es el elemento número 2. Cuando hablamos del hidrógeno es muy fácil, porque tiene un protón, un electrón. Listo, anda por un camino, nunca va a chocar con otro electrón. Pero ¿qué le pasa al helio? Que tiene el número, que el número atómico es 2. Es el elemento número 2 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene en el núcleo 2 protones y por lo tanto tiene en la órbita circulando 2 electrones. ¿Cómo estos electrones dan vuelta sin chocar? Y bueno, porque el principio de exclusión dice que para que no colapse este mecanismo, solamente por órbita, por camino, por ese camino probable, pueden circular nada más que 2 electrones. Bárbaro. ¿Qué pasa si aumenta el desafío? Si yo cada vez hago que haya más protones y por lo tanto necesito más electrones que circulen. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, no le queda otra a los electrones que tener otro camino. Y si hay más electrones, más caminos y más caminos. Yo siempre uso, así como un ejemplo, para crear una imagen mental, imaginen ustedes la avenida de Circunvalación, ¿sí? A ver, imaginen que existiera una avenida de Circunvalación mucho más chiquita alrededor de nuestra plaza de la provincia, en donde circulan 2 autos nada más. Pueden circular para que no choquen nunca, ¿sí? Bárbaro. Si yo aumenta el tránsito, aumenta la cantidad de autos, yo tengo que ubicarlos y tengo que hacer una avenida de circunvalación que sea más ancha, con más caminos probables, ¿de acuerdo? Ya ahí sí empiezo a pintar con una línea blanca, más carriles. Entonces, ¿qué pasaría? Y por un carril circularían hasta 2 autos, por el que siguen circularían hasta 2 autos, pero en esta segunda avenida de circunvalación. Es decir, imaginariamente estaría hablando acá. Aumentan los autos y tienen que circular alrededor de la plaza, y bueno, acá no caben más. Tengo que crear otra avenida que es mucho más ancha, con más carriles, de forma tal que por cada uno de esos carriles circulen hasta 2 autos. Pero claro, ¿cuántos carriles tengo que aumentar? Y tantos como me hagan falta. Y así cada vez los átomos van teniendo caminos probables más anchos. Pero estos caminos, mientras más lejos están del núcleo, tienen una diferente fuerza de atracción. Y si tienen una diferente fuerza de atracción, estamos hablando de que hay distintos niveles de energía. Y aquí aparecen los niveles energéticos en la configuración electrónica de un átomo. Siempre respetando que nunca pueden andar más de 2 electrones por cada camino probable, ¿sí? Existe otra definición, que en la última avenida, en el último nivel energético, nunca un átomo puede tener más de 8 electrones circulando. Nunca. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a construir cada vez caminos probables más lejanos del núcleo, más ancho, bueno, tenemos que poder saber por dónde va cada electrón. Y es así que se los nombra a estos subniveles. A ver, entendamos lo siguiente. Si hablamos de una avenida de circunvalación, cada uno de los carriles sería un subnivel. ¿Sí? ¿Está bien? Si hablamos de una avenida de circunvalación mucho más ancha, con carriles, mucho más cantidad de carriles, estamos nuevamente hablando de que esa avenida tiene subniveles. Entonces, cada anillo de avenida de circunvalación que vamos agregando es un nivel energético. Un nivel energético. ¿Que dentro tiene carriles? Sí, cada uno de ellos tiene un nombre, son los subniveles. Y es esto que está acá en este gráfico. En el primer nivel, en el primer anillo, en la primera órbita, solamente existe un nivel probable que se denomina con la letra S. Que en él circulan ¿cuántos electrones? Nada más que 2.
Vamos un poco más afuera. Bueno, aquí la cosa se complica. Esto es mucho más ancho con más caminos. Bárbaro. Un camino se sigue llamando S, el otro camino se llama P. Bien. Pero fíjense lo que dice acá. Por el S circulan 2 electrones. Y por el P dice 6. ¿Estoy rompiendo el principio? No, no lo estoy rompiendo. P son 3 caminos probables. Por cada uno de ellos, solamente 2 electrones. Miren, se los voy a mostrar acá. Acá está. El orbital S se lo denomina esférico, es redondito. Pero el subnivel P tiene 3 componentes. Uno que se mueve en el eje de las X, es decir, el electrón va por acá, tal cual como yo voy haciendo con el mouse. Por acá va un par de electrones, hasta 2 electrones. Listo. Otros 2 electrones van en el sentido, se mueven en el camino que tiene el eje de las Z. En este sentido. Otro par de electrones se mueve en el camino del eje de la Y. Entonces, ¿cuántos subniveles P existen? PX, PI y PZ. Y lo puedo representar. Los electrones que van por acá nunca se equivocan de camino, porque si no chocarían con nosotros. Los electrones que van por acá nunca chocan porque están perfectamente definidos en ese circuito. Los electrones que van por este lugar nunca chocan porque están perfectamente definidos su camino. Entonces, el subnivel P tiene 3 caminos probables, por lo tanto, por cada camino como máximo 2 electrones, en total llevan 6. A partir de acá, ya resulta muy difícil para los modelos matemáticos representarlo en el espacio con gráficos. Pero si seguimos agregando caminos probables, los próximos subniveles que siguen son el D y el F, en donde la cantidad de orbitales, así como este que yo dibujé acá, de caminitos, en el D son 5, y por cada uno de ellos, de esos caminos, caben 2 electrones, por lo tanto, en total, caben 10. Después, en el subnivel F, tiene 7 caminos probables, y por cada camino caben hasta 2 electrones, por lo tanto, en total, 14 electrones. ¿Me siguen, chicos? Es decir, voy aumentando las zonas probables en donde cada vez caben más electrones. Pero siempre recuerden que un elemento como máximo en el último nivel, es decir, acá en este último nivel, en este, nunca puede tener más de 8 electrones. ¿Sí? Este nivel 8 es lo que se conocen como los gases nobles. Cuando un átomo en su configuración electrónica logra tener en el último nivel 8 electrones, se lo conoce como los gases nobles o los gases inertes. Son estos gases que yo les comenté a ustedes con las cuales están inflada la bolsa de las papas fritas, por ejemplo, o de los chisitos, o de los, no sé, de todos estos snacks, ¿sí? Que están llenos de un gas que se lo conoce como gas noble o gas inerte. ¿Por qué? Porque los átomos de ese gas tienen 8 electrones en el último nivel y no tienen ningún propósito de reaccionar con nada, porque son nobles, inertes y se encuentran en su mayor estado de estabilidad. Por lo tanto, los gases nobles no reaccionan con nada ni con nadie. ¿Por qué? Porque tienen 8 electrones en el último nivel de energía. La excepción es el helio. Recuerden que el helio, ¿por qué es la excepción? Y porque tiene 2 protones en el núcleo, entonces su máximo estado es 2 electrones. No tiene más caminos, no tiene más zonas probables porque no tiene más electrones. ¿Sí? Sí, los gases nobles, Florencia, son los que tienen el último nivel completo, y esa es la razón por la cual se encuentran en el grupo 8 de la tabla periódica. Bueno, a ver, siguiendo un poquitito con esto, miren, a ver, esta gráfica trata de demostrar
que si acá está el núcleo, a medida que nos alejamos de él, los caminos, que serían los niveles, ¿sí? Los niveles energéticos, estos que yo estoy mostrando acá, estos niveles, ¿sí? Estas zonas, bueno, están representadas acá, ¿no? Gráficamente. Si bien acá está el núcleo, este gráfico lo tienen en Wolf. Si bien, ¿me invitaba un poquito? Si bien el núcleo, acá está el núcleo, bueno, el primer nivel se encuentra a esta altura en la energía, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Fíjense que la distancia que hay gráficamente entre un nivel y el otro es cada vez más estrecho. Pero piensen que mientras más te alejas es más ancho. Hay más caminos probables. Entonces, esto evidencia y demuestra que si nosotros pudiéramos mirar el átomo, imaginariamente lográramos ver un átomo grande, complejo, los caminos más externos se superponen con los más internos. Ustedes entiendan que el primer nivel es el nivel 1S. El segundo nivel es el 2, que tiene 2S, 2P. Y recuerden, P, se lo mostré por acá, son 3 caminos probables. Después, el tercer nivel, ¿qué tiene? Un camino S, un P que es por 3 caminos probables, y se agrega el D, esta tabla que está acá, el D que tiene 5 caminos probables con 10 electrones. Se hace más ancho. Si seguimos más adelante, 5S, 5P, 5D, 5F. O sea, cada vez son más anchos. Entonces, el átomo es cada vez más complejo. La zona por donde circulan los electrones es cada vez más compleja, pero siempre entendiendo que por cada subnivel, por cada orbital, nunca circulan más de 2 electrones. ¿Está claro? Y en el último, nunca más de 8. Bien, acá los libros hacen un gran esfuerzo por tratar de representar entre los P, los D. Es un gran esfuerzo matemático de tratar de representarlo, bueno, pero no es fácil de comprender. Quiero decirle que los modelos computacionales les cuesta muy mucho representar matemáticamente estas gráficas, los caminos probables. Bueno, esto lo van a encontrar en el libro, también trata de mostrar de qué modo se van distribuyendo a medida que se alejan del núcleo de los electrones. Y esta es la notación gráfica, la notación que ustedes van a encontrar cuando dice 1S. ¿Qué significa el número de adelante? Significa el nivel de energía. Ese es el nombre del subnivel, el caminito, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos para el hidrógeno 1S1. ¿Por qué? Y porque circula un solo electrón. ¿Por qué camino? Por el S. Fíjense en el helio, miren la tabla periódica. Es el elemento número 2. Tiene 2 protones, por lo tanto 2 electrones. ¿Pero qué tiene? El nivel 1 de energía con el subnivel S, en donde caben ¿cuántos electrones en total? 2. No caben más, solamente 2. ¿Ok? Y esta representación que está acá es el modo en el cual los electrones se van incorporando en cada uno de los niveles energéticos con sus caminos probables. ¿Ven lo que yo les decía recién? Que el subnivel P tiene 3 caminos probables y contiene 6 electrones. Si seguimos avanzando a la otra capa, al otro nivel energético, tenés el S con 2 electrones, el P con 3, después el 4, y así cada vez se va haciendo más complejo. Configuración electrónica. Este es lo que se conoce como la regla de la Z. Es decir, cuando nosotros vayamos haciendo configuración electrónica, ustedes tienen ejercicios en el libro de Wolf. Les recomiendo que hagan los ejercicios de Wolf al final del capítulo, porque están muy simples, muy prácticos, muy lindos. Y todo esto que yo les estoy hablando de la teoría atómica, ¿qué tiene que ver con la nutrición y con el cuerpo humano? Bueno, esto sigue siendo más de lo mismo, ¿sí? En el sentido de cómo los electrones se van colocando en los distintos niveles y subniveles.
La tabla periódica, en donde trato de mostrarles, ya lo vamos a ver en la clase que sigue, en qué lugares están los electrones, qué significan los grupos, pero fíjense que los elementos a medida que se fueron descubriendo, se fueron ordenando por el número atómico, ¿sí? El elemento 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente. Ya vamos a hablar de la tabla periódica. Lo interesante, chicos, es que en esta columna, la 8A, se encuentran todos los gases nobles. ¿Por qué? Y porque en su último nivel, ¿cuántos electrones tienen? 8. ¿Ok? En el último nivel energético tienen 8 electrones. Estos son los que ustedes en la industria alimentaria van a utilizar para reemplazar el aire por estos gases inertes, así no se oxidan los lípidos, por ejemplo, o no se enrancian las grasas, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el cuerpo humano? ¿Qué tiene que ver con la nutrición? ¿Qué tiene que ver con la energía? Chicos, ustedes entiendan que nuestro cuerpo, una de las cosas que hace el metabolismo, ya vamos, pero quiero que me voy a anticipar con esta palabra. Uno dice, che, ¿qué tal tu metabolismo oxidativo? ¿No? Hay que aumentarlo, hay que bajarlo. ¿Qué es oxidativo? ¿A qué se hace referencia cuando uno habla del metabolismo? Bueno, esto tiene que ver de una manera muy general, lo vamos a ver en particular cuando avancemos con la teoría, de que un proceso oxidativo es un proceso en el cual los átomos pierden electrones. Y en contrapartida, cuando un electrón es perdido por un átomo, otro lo tiene que aceptar sí o sí. Chicos, en la naturaleza humana, en el cuerpo humano, no pueden haber electrones libres. Jamás. Siempre los electrones tienen que estar ligados a un átomo. Cuidado, que aparece un concepto que se llama el radical libre. Es aquel que nos envejece, aquel que hace que la célula se arruine, que nuestra piel envejezca, que se deteriore el cabello. Los radicales libres rompen las membranas, destruyen células. Son electrones que sí quedaron accidentalmente sueltos, pero no tan accidentalmente. Por ejemplo, fumar provoca una gran cantidad de radicales libres, es decir, átomos que perdieron su configuración y el electrón está suelto entre uno y otro y entre uno y el otro, y eso destruye lípidos, destruye membranas, destruye el material genético, activa los oncogenes y produce el cáncer. Los radicales libres producen eso, sí. Entonces, hacer deporte hace que nuestro metabolismo oxidativo de ceder electrones y que alguien lo acepte, se vuelva más eficiente, que no haya radicales libres. Por eso el deporte tiene que ver con la salud, tiene que ver con las personas que no envejecen de la misma manera que el sedentario, que el que fuma, que el que toma alcohol, ¿de acuerdo? Que el que toma energizantes, distintas marcas, pero la mayoría viene en latas, ¿sí? Que no toman anfetaminas, cafeína, por ejemplo. Es una anfetamina la cafeína. Bueno, hay un montón de circunstancias que se producen radicales libres, pero la norma, la regla general es que no pueden haber electrones sueltos. ¿Y qué es el metabolismo? No es nada más ni nada menos que a través de las vías metabólicas que vamos a estudiar, el cuerpo lleva de una molécula a otra un electrón. Un electrón. Y ese cambio de electrones entre las moléculas habla de un cambio energético. Y ese cambio energético se vuelve en electricidad. Esa electricidad se constituye en la molécula del ATP, en energía. Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, las moléculas son procesadas para que los electrones de estas moléculas sean transferidos de un compuesto al otro, ya lo vamos a ir viendo, hasta que lleguen al aceptor final, que es la cadena respiratoria, y que produzcan el ATP. Este ATP es una molécula rica en energía, es la que le provee la energía eléctrica a nuestro cuerpo y es la que permite realizar un trabajo, realizar
un movimiento. ¿Eh? Entonces, la configuración electrónica nos permite comprender de qué manera sucede el metabolismo en nuestro cuerpo, de qué manera nuestro cuerpo genera energía, de qué manera nuestro cuerpo necesita el oxígeno, necesita de todos los nutrientes, las organelas de las células, la cadena respiratoria y las reacciones químicas que la conforman. ¿Eh? Entonces, átomo es básico y fundamental para el conocimiento en la nutrición. ¿Sí? Ya vamos a ver con la profesora en la clase que viene cómo en la tabla periódica se organizan los elementos, por qué razón, por qué de esa manera, y van a empezar a poder identificar y a decodificar qué es lo que la tabla periódica me devuelve como información. Yo siempre digo que nunca dejen de estudiar química con la tabla periódica en la mano, porque cuando la tenés en el parcial, les aviso, ustedes van a tener una tabla periódica en el parcial. Entonces, si ustedes la comprenden en la tabla periódica, tienen un montón de información ahí que les va a permitir recordar para poder responder muchísimas preguntas de los parciales. Muchísimas preguntas. ¿Eh? Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar nosotros con la clase de hoy. Voy a dejar de grabar para que no sea tan larga.